¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Comenzábamos el primer capítulo de este podcast anunciando que íbamos a responder preguntas como estas, y para tratar cuestiones tan antropológicas, nadie mejor que Higinio Marín, profesor titular de Antropología Filosófica de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Higinio, es un placer tenerte aquí, muchas gracias por venir. Nada, el placer es mío, muchas gracias, con mucho gusto. Cuando nos planteamos el origen y la meta de la persona, yo creo que una de las primeras preguntas que se nos vienen a la cabeza es: ¿he sido creado para algo y por algo? Claro, y eso se corresponde con una pregunta universal, porque lo de he sido creado ya supone que se trata de un creyente en la creación, ¿no? Pero que sea uno creyente o no, como dijo el psiquiatra Frank, vivimos en busca de sentido, ¿no? Y en realidad la respuesta sobre cuál es el designio creador es el sentido que encuentro en el mundo, el sentido que encuentro en la vida, ¿no? Y todos encontramos sentido. Todos, y la crisis del sentido es la soledad, porque el sentido surge de la relación y de la presencia del otro. Todos los seres humanos, salvo psicopatía grave, estamos seguros que nuestro lugar en el mundo consiste primariamente en cuidar de los nuestros. Son ellos los que suscitan el sentido. Y todos los hombres de bien sabemos que ese cuidado que dispensamos a los nuestros lo merecen también los demás. Lo merecen en cualquier caso porque son algo que se nos impone como un otro, o sea, como un ser humano. Y últimamente y gozosamente hemos descubierto que tiene sentido cuidar el mundo, que el mundo es nuestra custodia. Y en eso podemos estar de acuerdo todos los hombres de buena voluntad. Los creyentes creemos además que eso es un designio del creador, del autor del mundo, de la compañía, de las sociedades humanas y de los hombres, ¿no? Y en ese sentido, lo único que hace es colmar el sentido en el mundo, porque hace de eso una voluntad explícita, personal y amorosa. Así que nosotros encontramos en el mundo el sentido que encuentran los hombres, pero lo encontramos multiplicado, profundizado, y al final descubrimos que esa consistencia es el autor mismo del mundo y de nuestra existencia y de los que están a nuestro alrededor. Y que el designio final es precisamente, yo se lo explico a mis alumnos de esta manera, ¿no? Dios es una fiesta. Y estar en el mundo y existir significa ser un invitado, como no lo es ningún otro ser y ninguna otra criatura. Porque para ser invitado se tiene que poder aceptar la invitación o denegarla. Y esa es la condición del ser humano, ¿no? Pero si pensamos que la gloria o la salvación es estar en presencia de Dios, es porque estar en presencia de Dios es un gozo sin fin, o sea, porque aquello es una fiesta, ¿no? Y por eso interpreto yo, aunque estas cuestiones sean más teológicas que filosóficas, que se nos dice que la gloria es participar con los ángeles de un cántico de alabanza. Pues es que Dios, si es alguien ante cuya presencia el hombre rompe a cantar espontáneamente. Y encontrar el sentido en el mundo es encontrar reflejos, retazos, prendas de eso. Y eso nos lo da nuestra relación con los demás cuando la concebimos como un cuidado, como un estar a su servicio. Yo creo que la entera doctrina social de la Iglesia surge de esa experiencia gozosa, de saber que la vida es deuda y que de la deuda surge el deber, un deber agradecido, que es el de cuidar, el de poner a salvo, el de hacer crecer y prosperar todo lo bueno que hay en el mundo. Higinio, en esa deuda, en ese deber, ¿podemos hablar de la naturaleza del hombre? Es que esto es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es responder afirmativamente a una invitación. Encontrar en nosotros el trazo, la huella, el indicio de lo que consuma nuestra propia existencia, precisamente en el empeño y en el desvelo por cooperar con los demás a que consumen la suya propia. El hombre encuentra su secreto saliendo de sí mismo. ¿Se puede decir entonces que quien no lo hace va contra natura?
Bueno, se puede decir que va, sí, pero si me permites, es un lenguaje antiguo y además gremial de los filósofos y además de un tipo de filósofos, que son los escolásticos, que dicen cosas muy sensatas, pero se puede decir que se dirige hacia su desgracia, ¿sí? Y hacia su propia infelicidad, y que se contenta con las formas más escasas, menos valiosas de la felicidad, y que intercambia eso por otra forma de existencia mucho más plena, mucho más... Yo creo que el signo de que un sujeto se conduce de acuerdo con su naturaleza, por utilizar esa terminología que me parece válida, pues es la alegría. Hablabas antes, Higinio, también del hombre como ser social. ¿El hombre como ser social tiene deberes y tiene obligaciones? Los romanos, que en esto nos adelantaban un poquito, entendían que la conciencia de existir era simultáneamente la experiencia de una deuda. Y es que la vida no nos la hemos dado nosotros mismos, nos ha sido dada. Y que los autores de esa entrega son primordialmente los padres. Por eso decía Ratzinger con toda razón que cuando la figura del padre, entiéndase aquí padre-madre, se difumina en una sociedad, se difumina la idea misma de Dios, la imagen más encaminada y esclarecida de Dios. Y entonces a la gratitud filial, que experimenta la vida como una deuda y experimenta los deberes filiales como un deber, a eso los romanos le llamaban pietas, que era una virtud familiar sobre todo. Luego también se ampliaba a la patria y era también una virtud civil, política y religiosa. Pero si los cristianos hemos podido introducir la idea de piedad como vida interior, como relación, es precisamente porque nuestra relación con Dios es la de un hijo respecto de un padre que reconoce su existencia como deuda y como deber, como un deber de gratitud, ¿no? ¿Y en qué consisten esos deberes? ¿Cómo los hacemos? En cuidar. El cristianismo es una revelación, pero asume toda la sabiduría humana, ¿no? Esto de cuidar a los propios lo hacemos todos los seres humanos, incluso los seres humanos depravados. Los mafiosos cuidan de sus hijos. La preservación y la culminación del cuidado viene cuando extendemos el cuidado a los extraños. Eso en el mundo antiguo era el hábito de la hospitalidad, o sea, recibir al extraño en casa y dispensarle los cuidados que se dispensa a los propios. Ese es el punto en el que se reconoce lo humano. Y entonces uno coopera a que el transeúnte que pide hospitalidad alcance su destino. Los seres humanos alcanzamos nuestro destino mediante la cooperación con que los demás alcancen el suyo, el profesor con sus alumnos, el médico con sus pacientes, el abogado con sus clientes, el periodista con sus oyentes o con sus lectores. Es la culminación y la custodia, para decir, responsable de lo que nos cae en nuestras manos, lo que implica nuestra propia realización. Y eso es sabiduría humana, pero elevada en el cristianismo a camino de salvación. ¿Está este cuidado ligado con el principio de participación? Claro, el principio de participación es esto. El principio de participación es que el hombre no es una pieza suelta, no es una alimaña y no es un individuo. La concepción, eso por supuesto que somos un individuo, pero no es un individuo que se origina a sí mismo, es un individuo que llega a serlo con la forma responsable de una conciencia moral libre en y mediante la vida social. Mira, en la escala zoológica es una evidencia que a mayor individualidad, mayor dependencia social. Eso, a menor individualidad, menor dependencia social. Y por tanto, unos individuos más monádicos, más aislados. Precisamente la condición personal de suyo implica la condición social. Y ese es el principio de participación, que ni la persona se da realización a sí misma, ni cumple su propio designio, sino es en y mediante la preocupación responsable por el bien general, por el bien de los demás. El cristiano, en realidad el hombre de bien, pero el cristiano en este punto de una manera todavía más consciente y más intensificada, es responsable del bien de todos. Y no puede, del bien de los propios, de los próximos,
de aquellos con los que tenemos una comunidad. En cuenta que el hábito de pagar impuestos deriva del hábito de hacer ofrendas en el templo. O sea, es el sentido de comunidad llevado a un punto de una dinámica expansiva y generosa lo que ha fundado los estados modernos. Para nosotros, participar de la vida común es exactamente eso, ser un hombre con conciencia, con la conciencia de un creyente y un sujeto y un ciudadano con los mismos derechos, las mismas libertades que cualquier otro. ¿Y por qué tengo que participar de esta sociedad y no puedo solo beneficiarme de los bienes sociales? Pues, bueno, habría que... Nuestros padres nos dirían que por vergüenza torera, o sea, por honra, pero intentando adaptar el lenguaje mal a nuestro contexto, por nuestro propio interés, por nuestro interés entendido de la manera más inteligente, porque nuestra propia realización depende de las contribuciones valiosas que hagamos a la prosperidad general. Cuando los chavales, cuando nuestros alumnos buscan trabajo, lo que están dejando es que muestren, que hagan visible todo lo que ellos tienen que ofrecer. La pobreza antropológica más extrema y más radical es no tener nada que ofrecer. Es rico el que tiene mucho que ofrecer. Y por tanto, la naturaleza humana es espontáneamente ofrendal. Hay pocas cosas que nos gusten más a los seres humanos que hacer regalos. Eso no es más que una pista, un fragmento concentrado de que nuestra condición libre es la condición del que se convierte a sí mismo en presente para otros. Y es nuestra propia naturaleza. Esta pregunta resume la anterior. Pues hay que hacerlo por nuestro mejor interés, ¿no? Porque nuestra propia realización depende de eso, me parece a mí. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre este principio y meta de la persona y el principio de participación? Que es constitutivo de la naturaleza humana, o sea, de la condición humana, que no es por así decir una ampliación. O sea, no es que cuidemos de los de nuestra casa y si un extraño pasa por la puerta, entonces, bueno, ampliamos. No, esa ampliación, o sea, esa preocupación por el bien común, por la prosperidad general, por el orden público, por social, justo, esa preocupación preserva nuestras bondades familiares, por así decir. Dice, si no, esas bondades familiares se convierten en atavismo tribal. Quienes cuidan de los suyos pero maltratan a los otros están en guerra. La paz social depende precisamente de que seamos capaces de entender que el sentido de nuestra vida en el mundo es una encomienda. Nos ha sido encomendado el bien de muchos. El bien menor, fragmentario, pero el bien de muchos. Y que ahí está el camino de nuestra realización. Y que eso es, me parece a mí, el núcleo antropológico de una doctrina social de la Iglesia cuyo núcleo no es exclusivamente antropológico, ¿no? Es teológico, es teoantropológico, o sea, es Cristo, ¿no? Que es precisamente la viva expresión de eso, de que a Dios no le era indiferente la suerte de las sociedades humanas, que no le era indiferente el clamor de los hombres, que no le era indiferente los órdenes sociales, aunque no fuera eso la materia a la que le ha venido a convertir los corazones, pero para hacerlos capaces de restaurar el orden en las sociedades y en la historia de los hombres, ¿no? Higinio, comentabas al principio que precisamente hablar de ser creado ya suponía una creencia. En este podcast siempre nos gusta escuchar a los oyentes y Ángela nos ha dicho que es que actualmente se están negando los principios más evidentes y es fácil que los debates finalicen cuando se apela a la ley natural porque ésta refiere a Dios. ¿Hay algún punto de partida innegable desde el que poder comenzar a hablar con un no creyente o un ateo? Bueno, vamos a ver. Yo tengo la obligación de ser sincero, aunque eso no siempre signifique que consiga ser veraz. Es que a lo mejor es un error desde el punto de vista conversacional apelar a la ley moral porque no exista, no porque no sea real, sino porque estamos apelando a una instancia combinatoria e indiscutible. Y entonces el diálogo se acaba porque la otra persona no comparte nuestro supuesto ni nuestro horizonte y entonces a lo mejor hay que traducir eso. Yo no he utilizado la expresión ley natural,
No es que no crea que, obviamente, pero he adoptado un discurso en el que puedo entrar, creo, en diálogo con cualquiera. Yo estoy hablando de que estamos a la búsqueda de sentido y que ese sentido incluye que mi vida es una deuda, la deuda es un deber. Estoy hablando de deberes y de obligaciones, pero en los términos en los que un contemporáneo no necesita ser un creyente, necesita ser hijo, un buen hijo, haber experimentado esa deuda agradecida con sus padres, experimentar que esa deuda agradecida con sus padres es el origen de la conciencia moral y que esa conciencia moral se extiende bondadosa y espontáneamente hacia los demás. Los padres no vemos bien, sufrimos cuando hay desgracias porque somos padres. Y a los hijos les pasa otro tanto, los seres humanos nos reconocemos así. Entonces a lo mejor hay que plantear la discusión en unos términos en los que se está hablando de instancias normativas, pero no se le está llamando la ley moral. Digo, eso puede ser un inconveniente. Hay otro de fondo, y es que nuestros contemporáneos, consciente o inconscientemente, no asumen una antecedencia condicionante de su vida, sea la que sea. Aspiran a ser autores en exclusividad de su existencia. Quieren disponer de su sexo y cambiarlo, si ese es su gusto o su preferencia. Quieren disponer de su propia vida y suprimirla, si ese es su gusto, su preferencia o su desesperación. Nosotros ante ellos tenemos una posición, y es que esa disponibilidad no es ilimitada y que forma parte de darse cuenta del cuidado que se cuida aquello cuya naturaleza no se destruye. Y cuidar nuestra propia condición significa no tenerla completamente a nuestra disposición. Ese es un prejuicio que es un punto de partida de nuestros interlocutores en estas sociedades y en estas culturas, y por tanto lo tenemos que saber. Y entonces tenemos que apelar a aquellas cosas que limitan la libertad. Por ejemplo, ningún padre quiere hacer mejor a su hijo estropeándolo. Mejor estudiante, ningún jardinero quiere estropear el rosal del que quiere conseguir una flor. Ningún ser humano sensato quiere estropear el mundo del que quiere conseguir que sea hermoso. Bueno, pues luego las cosas tienen una legalidad interna, tienen una índole propia que el cuidador, con atención, aprende. No se entienden aquellas cosas que hay que romper. Romper es no entender. Entonces, pues eso es una disposición atenta y respetuosa. Pensar que eso lo tiene el mundo, los ecosistemas, los señores de las tribus amazónicas, pero que no lo tengo yo mismo, significa es una posición poco razonable, ¿no? Porque tú no te has dado a ti mismo la existencia. Entonces, una autoconciencia libre, pero eres un mamífero. Y la estructura molecular no la decides tú. Entonces tendrás quizás que convenir conmigo que tú puedes ser el protagonista de tu vida y por tanto tener en tu mano cierta y muy amplia autoría de tu existencia, pero hay co-guionistas de tu vida, más todavía. Nosotros queremos que nuestra vida está llena de co-guionistas. Eso es enamorarse. No querer vivir una vida que no forme parte de la historia de la vida de otro, pero por tanto lo introducimos como coautor. El intento de ser autor absoluto de la vida es un camino al despeñadero de la soledad, que es ciertamente el que emprenden muchos de nuestros contemporáneos de una manera entusiasta, pero que no deja de ser catastrófica para ellos y en buena medida también para la orden social. ¿Cómo evitamos ese camino al despeñadero de la soledad que comentas? Pues yo creo que la gente sale de eso con la experiencia de que para ser uno mismo no hay que evitar la dependencia, sino que es la dependencia lo que nos hace felices. O sea que no hay cosa más bonita que tener a alguien con quien compartir la vida y hacerlo y desear que sea la vida entera y pasar todo el tiempo de la vida con él. Y eso es descubrir que uno no quiere estar solo y no quiere tomar todas las decisiones respecto de sí mismo, sino que quiere compartir la vida. Y de ahí es espontáneo el deseo de celebrar la vida. Y la celebración de la vida la hace crecer y multiplicarse, que es el designio que nosotros reconocemos como primero, ¿no?
Y entonces aparecen otros que dependen de nosotros. Y esa dependencia nos hace feliz, pero no la queremos utilizar en nuestro favor, sino precisamente entender que la dependencia forma parte de la experiencia feliz de la existencia y también de la doliente. Claro, si uno no aprende eso, a los 70, cuando ya no pueda valerse por sí mismo, lo que va a preferir es que le quiten la vida, obviamente. Pero en aprender a envejecer está el resultado de haber aprendido a vivir. Y vivir, se aprende a vivir, me parece a mí, y creo que es el contenido último en términos antropológicos de la doctrina social de la Iglesia, de que todos dependemos de todos. Y que la independencia es un espejismo de la libertad. Con esta recomendación de que la dependencia nos hace felices, nos despedimos. Ya sabéis, oyentes, sed dependientes y sed felices. Muchas gracias, Higinio Marín. Gracias a ti, Ana. Un placer.